Hola a todos, a todas. Saludos a todos los que nos seguís desde diferentes países y continentes. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del Congreso de Horror y Metal, que promete ser súper interesante. Agradecimientos para las instituciones que nos apoyan, la UNAM, el Museo del Chopo, UNAM Boston, Cultura UNAM, Museo de San Ildefonso y también el Museo H.R. Giger de Suiza, que son todas ellas muy importantes para poder realizar este congreso. Saludamos también a la gente que nos sigue a través de Suma Inferno y otros medios autorizados. Y bien, ayer empezábamos este congreso con muchos temas importantes. Se habló de Lovecraft, de Giger, de la literatura, de la filosofía, de lo sublime, de lo siniestro, del grupo argentino Matanza. Y hoy vamos a continuar hablando, reflexionando, aportando análisis y juicios críticos a otros temas de interés que se presentarán a lo largo del día. Hoy además las ponencias correrán a cargo de 4 mujeres y esto no ha sido algo intencionado, ni mucho menos, sino que creo más bien que habla claro y alto del destacado papel femenino en los estudios sobre el metal y el horror. Bien, pues empezamos ya con una primera ponencia a cargo de Sol Pérez, titulada El estímulo siniestro, un análisis al diorama sonoro-visual del horror en el metal. Os presento a nuestra ponente que se va a comunicar desde Bélgica, desde Lovaina. Bien, Marisol Pérez Pelayo es licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y es maestra en Antropología Sociocultural por la Universidad KU Leuven en Lovaina, donde presentó una tesis sobre estudios de metal en Guadalajara. Ha publicado en el Metal Music Studies Journal y ha participado en coloquios y debates en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Asimismo, ha sido ponente del Festival de Diálogo Filosófico del ITESO y en la Feria Municipal del Libro en Guadalajara en 2 ocasiones. Antes de seguir la línea de investigación social, se desempeñó como actriz y modelo profesional. Siempre ha estado interesada en el metal, el arte, la literatura, el teatro, el cine y también el feminismo y la protección animal. Actualmente trabaja en proyectos sobre estudios de metal, sociedad y arte en el Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal de la UNAM y en el Museo de Rede en Amberes. Bien, será una presentación en torno a unos 45 minutos. Y os recuerdo que podéis dejar preguntas o comentarios para Sol por el chat interno del Zoom o bien a través del Facebook Live, que al finalizar su intervención pues se irán contestando y iniciaremos un diálogo. Así que, Sol, tienes la palabra, adelante. Pues hola a todos, muchas gracias por acompañarnos, por acompañarme y pues vamos a empezar. Como ya lo dijo Carlos, el título de mi ponencia está aquí y pues me gustaría compartirles por qué escogí el diorama como una analogía para mi trabajo, ¿no? Un diorama pues es precisamente esto, una representación, y es una representación que se puede ver desde diferentes ángulos. Estos diferentes ángulos pues ciertamente van a dar diferentes perspectivas, ¿no?, de lo que se está viendo. Ya la representación ya conlleva ahí una opinión, entonces cada mirada también va a tener otra opinión. Y esto es una analogía porque yo hice como un pequeño estudio etnográfico, ¿no? Entrevisté varias participantes en cuanto a los temas de horror y metal, y estos ángulos representan estas perspectivas que se tienen sobre una situación específica que es el horror y el metal, ¿no? Y que está manifestada en estas representaciones sonorovisuales, ¿no?, que a su mismo tiempo fueron pues inspiradas por esas historias de fantasmas, ¿no?, en una noche de tormenta o en una fogata. Bueno, la metodología que seguí la voy a dar como súper chiquito porque pues el tiempo apremia. No hice una investigación etnográfica como tal porque no hubo participación activa, no hubo observación, pero hubieron estas entrevistas, ¿no?, que hice pues gracias a la pandemia, ¿no? La situación ha cambiado para todos, no nada más para los investigadores. Entonces pues la etnografía y la investigación se ha vuelto un poco más retadora, ¿no? Y lo que hice fue poner un anuncio en Facebook: hey amigos, estoy haciendo esta investigación,
¿quién quiere participar? Y me escribieron muchísimas personas, pero como también saben, ustedes que son investigadores, muchas veces estos participantes pues fallan, ¿no? Es muy ambivalente la participación y pues esta constancia. Entonces, eso, claro, presentó un problema, pero hubo gran valor también ahí, porque la gente que sí participó fidedignamente tuvo una opinión y una aportación muy valiosa. Y pues estas perspectivas que me dieron me ayudaron a irle dando forma al trabajo, ¿no? En estos participantes que fueron de entre veintitantos a 45 años y al final fueron 14 participantes, me parece, pues pude analizar en ello los parámetros que me permitieron conectar lo que une al metal y al horror desde una expresión humana identificable. El horror funge como un constructo fundamental de la experiencia humana porque es por medio de este que nos podemos enfrentar a las limitaciones conocidas del mundo natural y estas limitaciones vulneran al ser humano. Quiero que recuerden ustedes esta idea de la limitación, esta idea de cruzar un límite y sobre todo lo de la vulnerabilidad porque lo vamos a ir trabajando a través del estudio, ¿no? Y el horror y el metal proponen cruzar estos límites. Voy a hacer un pequeño recorrido a los antecedentes y las primeras señales de horror en la sociedad y como fenómenos artísticos, ¿no? Estas vulnerabilidades nos vienen desde la idea de que hay unas fuerzas oscuras. Y por fuerzas oscuras me refiero a lo desconocido, a lo que está más allá de nuestro control, ¿no? Hay muchas formas de enfrentarse a ello. Todas estas siguen diferentes pautas como parte de una invocación casi ritual contra estas fuerzas oscuras. Estas fuerzas oscuras nos llevan a la idea de que están presentes en las manifestaciones de horror en el mundo y en la realidad y cómo logramos conllevar estas limitaciones a través de nuestra libertad, ¿no? Sin embargo, hay una idea de libertad absoluta. Esta idea de libertad absoluta es la que puso en apuros a Lucifer, ¿no? En un principio. La idea de libertad absoluta tiene una idea de caos, ¿no? De un desorden desbordante. Y este caos nos vulnera ante el mundo, nos enfrenta con nuestra realidad, nos pone cara a cara con este reflejo, que es un reflejo, no es enteramente nosotros, sino una representación de nosotros, ¿no? Y esto nos encara con nuestra condición humana como seres sensibles, seres finitos, ¿no? Mortales. ¿Y qué de nosotros si nos resignamos a querer vivir en esta libertad, aceptar esta libertad como regidora de nuestras vidas? Porque, ¿qué pasa cuando ya no hay reglas ni limitaciones? ¿Estamos dispuestos a vivir en un mundo así, de caos, donde todo es posible? Pues las atmósferas del horror y el metal hacen posible imaginar un mundo así, con este tipo de expresiones, ¿no? Porque ambas manifiestan una expresión de una libertad absoluta, donde no hay reglas para los asesinos, no hay reglas para los fantasmas, para los vampiros. Se pueden cruzar todos los límites y es enfrentarse a situaciones como el desmembramiento de un cuerpo, un ser sobrenatural que nos encaran con esta realidad, ¿no? Que también es el desmembramiento de nuestra identidad corporal, ¿no? Y esto no es fácil de digerir, es incómodo, pero creo yo que es muy necesario. El primer antecedente al que voy a abordar, y todo esto, quiero decir de una vez, es una curaduría personal de lo que yo logré acomodar por medio de lo que platicaba con mis participantes. Y la primera es el mesmerismo. El mesmerismo fue algo que sucedió a finales del siglo XVIII y su padre, digamos, su fundador fue un doctor alemán que se llamaba Franz Antoine Mesmer, de ahí mesmerismo. Y el meollo de este doctor, o sea, su idea principal era que todos poseemos un fluido superfino, una fuerza natural invisible llamada magnetismo animal, ¿no? Y él lo que proponía era que todas las afecciones, los dolores, enfermedades se podían curar si se balanceaba, si se controlaba el magnetismo animal. Y esto lo hacía él por medio de la imposición de manos o con pócimas que contenían hierro. Pero lo que acontece del mesmerismo es cómo se manifestaba. Estas curaciones eran súper asombrosas. La gente iba
nada más a ver cómo las personas se convulsionaban, cómo tenían condiciones erráticas, hablaban en lenguas, se convirtió totalmente en entretenimiento, no en un espectáculo, era súper popular ir a verlo. Y también como lo vemos aquí en esta foto, era algo como súper chic, ¿no? Que lo hacía la gente de sociedad y se convirtió pues en un espectáculo visual, ¿no? En una representación de algo tan desconocido como lo era el cuerpo humano, ¿no? Muchas personas decían que se habían curado de sus males, entonces las personas empezaron a pensar, ok, estas curaciones son muy poco ortodoxas, ¿no? ¿Las estará curando Dios? No, yo creo que las está curando el mal. Era como lo más lógico de pensar para las personas en ese tiempo, ¿no? Hoy en día se utiliza el vocablo de magnetismo animal para referirse pues al misterioso poder que hace que afectes a otros, ¿no? De cautivar a audiencias. Piensen ustedes en artistas en el escenario, en líderes de culto, líderes gubernamentales. Y pues bueno, desafortunadamente para Mesmer, la Academia de Medicina le dijo, no, esto no es una ciencia y pues adiós. Pero había gente que creía en él, como lo fue este cirujano escocés, James Braid, que quedó fascinado con el magnetismo animal, pero lo llevó a otro nivel, cuál fue el hipnotismo. En el hipnotismo es un poco diferente, se induce a los pacientes a un trance por medio de diferentes técnicas, respiración, palabras, péndulos, etc. Y aquí es importante mencionar que está este límite, ¿no? El mesmerismo y el hipnotismo entre lo consciente, lo inconsciente, si estás consciente, consciente, inconsciente, consciente, que te puedes mover, pero no te puedes mover por voluntad, que hablas, pero no estás despierto, pero tampoco estás dormido. Entonces estos límites se van borrando, se van cruzando de un lado a otro bajo este tipo de técnicas, ¿no? Estos efectos sobrenaturales, como se controla el fluido, aluden a la realidad. Y esto nos va a llevar a otro tipo de práctica muy famosa en la época victoriana que va a ser ilustrada en manifestaciones visuales más adelante. Estoy hablando del espiritismo. No debemos de confundir el espiritismo con el espiritualismo porque esa es una religión afroantillana que no tiene nada que ver, pero creo que era importante mencionarlo. Pues el espiritismo es totalmente cruzar límites, es romper con esa barrera invisible que divide las dos dimensiones, ¿no? La dimensión de los vivos y la dimensión de los muertos. Es establecer comunicación con los espíritus o con los espíritus de los muertos, gente conocida, familiares más que todo, ¿no? Esto dio pie a las famosas sesiones espiritistas, que aquí vemos una, que es una sesión espiritista que ocurrió en Leipzig, y luego aquí está también representada en una película muy famosa de 1922. Y estas sesiones espiritistas pues son elementos muy recurridos de películas y narrativas de terror, ¿no? Las invocaciones. Y son algo que todavía existe hoy en día. En Holanda está la Asociación de Espiritistas que se llama Harmonia. Y pues bueno, ciertamente no tiene tantos miembros como en el siglo XIX, pero sí sigue teniendo sus miembros, ¿no? Tiene cierta credibilidad. Y un elemento fundamental en estas sesiones eran los mediums. Los mediums funcionan como este puente entre la vida y la muerte que interpreta lo desconocido a lo conocido, como un tipo de traductor, pero sobrenatural, ¿no? Es una persona determinada que tenía, pues a veces efectos macabros, ¿no? Y es una persona que vive entre los límites, que los cruza libremente, va de una dimensión a otra y rompe con esta idea de limitación mundana y se adueña de las fuerzas oscuras y las manifiesta en un terreno donde las pueden visualizar las personas. Esta era una medium muy famosa, Florence Cook. Diría que aquí se ve en la foto, pero pues se ve medio más o menos porque son fotos muy antiguas. Pero el desarrollo de la fotografía ayudó a dar visibilidad a esto, a ponerlo en un campo visual pues más palpable, ¿no? Ciertamente había pues también mucha charlatanería y lo que ustedes quieran, pero fue la primera vez que se pudo apreciar aquí cómo está ya como en una actitud más solemne. Otros medios manifestaban control de electricidad y esto era como de lo más famoso, más asombroso, que era pues la emisión de ectoplasma, y eso que el ectoplasma podía salir de
de cualquier orificio. A esto me refiero que eran manifestaciones que se hacían con todo el cuerpo, ¿no? Una inspiración muy interesante para el horror es la doble exposición. La doble exposición ocurría porque pues, los negativos se ponían en placas de vidrio y a veces no se limpiaban bien y ocurrían cierto tipo de cosas como lo que está aquí, ¿no? Y quedaba algún residuo de otra foto, pero las personas empezaron a decir que eran fantasmas, que eran sus antepasados, etcétera. Después empezaron a hacer, pues, con truco, ¿no? Tipo esto, más sofisticados. Esta es la misma fotógrafa de los fantasmas que vieron ustedes al principio, Daphne, y pues son cosas que aún en día hoy inspiran a los artistas, ¿no? Pero miren aquí, ¿quién está aquí? Este señor es Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Autor de Sherlock Holmes. Y él toda la vida pensó y murió pensando que este que está aquí era su hijo Kingsley, ¿no? O sea, hay cosas que el dolor te pone a pensar, ¿no? Ese dolor es una limitante de nosotros como humanos y cómo lo enfrentamos por medio de estas manifestaciones de horror. Y bueno, en la cultura popular está este disco de Scorpions de 1980 que se llama Animal Magnetism y tiene una canción del mismo nombre y en esta canción pues se habla de esta idea cautivadora, envolvente, pero por supuesto es Scorpions en un género más sensual, ¿no? Que evoca más hacia el acto sexual, pero es un ejemplo pues de cómo está ahora inmerso en la cultura popular esta idea de magnetismo animal, ¿no? También hubo estos discos, álbumes a manera de espejo de la banda armenia estadounidense System of a Down de 2005, 2006 respectivamente, y pues ellos hablan de mesmerismo y hipnotismo, pero como ellos cantan de protesta política, pues era más enfocado a cómo los líderes totalitarios abusan de esto para controlar a las masas. Un pilar fundamental y maravilloso para la creación del horror como fenómeno social y artístico va a ser la literatura gótica. La literatura gótica surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII y narraba historias y leyendas que hasta entonces, inspiradas quizás o en sí mismas, que hasta entonces solamente habían sido de tradición oral, ¿no? Pero al hacerlas en escrito las hace más patentes, más interesantes de descubrir y que se puede analizar, un poco más poéticas, ¿no? Incluyen temas de muerte, de romance, pero es un amor obsesivo, ¿no? No es este amor ideal, decadencia, melancolía, depresión, y los lugares y los entornos donde se desarrolla esto son cementerios, mausoleos, casas y castillos abandonados, o castillos viejos, ¿no? Y para crear esta atmósfera, casi siempre las historias van a ocurrir en climas de tormenta, de relámpagos, de nieve o de oscuridad, ¿no? Esta oscuridad está relacionada con el mal porque es algo desconocido, ¿no? Si Dios es la luz, el mal va a ser la oscuridad, ¿no? Una cosa muy interesante y muy importante de la literatura gótica es que se empieza a cruzar este límite, ¿no? Es tenebroso, es sobrenatural, pero es sumamente adictivo, ¿no? Es esta tensión que se va creando, tensión que luego va a ser emulada en las películas de terror, ¿no? Y hay este cierto tipo de placer por cruzar este límite, de tener esta sabiduría prohibida. Y es importante mencionar que ahora los personajes principales son o pueden ser villanos, ¿no? Aquí tengo solamente algunos ejemplos, ¿no? Muy breves, muy chiquititos, que son pues honestamente los que más me marcaron a mí, ¿no? O sea, estas historias, por ejemplo, aquí tenemos esta foto maravillosa de Bela Lugosi que está excelso como Drácula, ¿no? Y esa es la imagen que se conoce más comúnmente como el Conde Drácula, ¿no? Este atuendo y bueno, no sé dónde lo leí, pero quizá que es leyenda, que lo enterraron con esa ropa y eso me encanta leer. Bueno, pero pues el autor, el irlandés Bram Stoker, aporta muchísimo con Drácula porque, bueno, además de que Drácula es una influencia del imaginario popular grandísima, empieza a tratar temas que empiezan a contrastar con la moral de la época, ¿no? O sea, ¿existe el paraíso o no existe el paraíso, ¿no? ¿Qué está haciendo entre la vida y la muerte? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Y Drácula es un personaje que vive en las tinieblas, ¿no? Que está relacionado con esta oscuridad, con lo prohibido. Y además, que profana la idea de la sangre, que hasta entonces la idea de la sangre era la sangre sagrada de Cristo. Entonces esto pone en juego muchísimos temas.
Tenemos, bueno, este señor que está aquí escribió El Castillo de Otranto, que se considera pues la primera novela gótica. Por supuesto, Edgar Allan Poe, que ha sido una influencia grandísima en poetas, películas, canciones, bandas de gothic metal sobre todo, y que ha dejado pues un legado bastante grande con lo que maneja en sus narrativas. Aquí pues me da mucho gusto que esté una mujer aquí, estoy muy segura que había más mujeres, pero pues que la historia se encargó de borrar. Pero afortunadamente tenemos aquí a Mary Shelley y que esta representación que es Robert De Niro en una película de 1994, representando al monstruo de Frankenstein, ¿no? Y también en Frankenstein se manejan temas muy importantes sobre quién es el monstruo realmente, ¿no? Jugar a Dios, ¿no? Esta soberbia, borrar otra vez este límite, cómo, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y esta obra que me parece que está sumamente infravalorada es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que pues bueno, ya viéndolo ahorita es un reflejo de un trastorno psiquiátrico, ¿no? Que bueno, ahora se llama disasociativa, antes era personalidad múltiple, pero esto es muy interesante porque te demuestra que hay esa dualidad en todos los seres humanos, que un hombre decente, si se desbalancea esa oscuridad y domina esa oscuridad, es capaz de convertirse en un monstruo. Todos podemos ser monstruos y eso es algo que nos enfrenta con nuestra finitud, con nuestra propia identidad, ¿no? Esta oscuridad está presente en todos nosotros y eso incomoda porque eso quiere decir que pues todos podemos ser asesinos, ¿no? Y pues simplemente el romanticismo ya había explorado estos sentimientos de angustia, ¿no? De juego sádico con el inconsciente, ¿no? Que las sesiones espiritistas, la narrativa gótica y el hipnotismo simplemente pues engrandecieron. Después vamos a hablar un poquito del cine de terror. No existe el cine de terror, no hay, sin el expresionismo alemán, porque el expresionismo alemán pues fue un movimiento cultural, una vanguardia artística, algo que estuvo muy marcado por la posguerra de ese tiempo, en el siglo XX, pero lo importante y lo interesante de que nos acontece en cuanto al expresionismo es la idea de exhibir completamente la miseria humana. No nada más hablar de ella en libros de historia, sino exhibirla de forma pictórica trascendente. Y pues aquí pues podemos ver que aunque son 3, 4 brochazos, es increíble lo que logran transmitir estas pinturas, ¿no? O sea, en su sublimidad. Esta es la película más famosa del cine expresionista. Está aquí muy marcado el estilo expresionista, los claroscuros, la dirección de arte, pero también esta idea de lo inanimado que vuelve a la vida. Está muy marcado ahí como las ideas que ya habían manejado en las novelas y narrativas góticas. El cine de terror está inspirado en los cuentos y en las visiones de Poe, como dijimos, en la narrativa gótica, en el terror cósmico de Lovecraft. Y el cine de horror busca entender lo sobrenatural como algo que se encuentra fuera de nuestro control y que son fuerzas externas, ¿no? Que el ser humano no domina y que lo hacen vulnerable. Y esta vulnerabilidad, estamos dispuestos a cruzar todos los límites con tal de no sentir esta vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad puede venir desde el realismo o apuntar a lo fantástico, ¿no? Estas pequeñas películas que seleccioné aquí, pues están relacionadas con las ideas que ya platicamos, ¿no? Los temas principales, los leitmotivs que se encuentran en las narrativas de terror, ¿no? Este es el monstruo de Frankenstein quizá más conocido, que bueno, aquí está a blanco y negro, pero es Boris Karloff en su interpretación maravillosa del monstruo de Frankenstein, ya cae en un spin-off, ya le ponen la novia, objetos inanimados que vuelven a la vida, como el golem, ¿no? Que la mayoría de la película del golem se dice que está perdida, ¿no? Pero está esta idea de algo que vuelve a la vida, que no tenía vida, ¿no? Jugar a Dios de nuevo. Le Manoir du Diablo, El Castillo Encantado, se considera pues la primera película de terror, ¿no? Dura como 2 minutos, pero es de Georges Méliès, pues él es pionero. Aquí está coloreada, por supuesto, porque era blanco y negro. Y bueno, aquí hay una producción chiquita sobre el infierno de Dante, ¿no? No es precisamente considerado literatura de terror, pero bueno, es terrorífico lo que pasa ahí. Entonces, se presta mucho para este tipo de temas, alegorías, símbolos y cosas que se van a seguir usando tanto en el cine como en las influencias del metal, ¿no?
Y bueno, esta foto de Vincent Price, bueno, porque lo quiero mucho, pero también porque esta House on Haunted Hill, que en México se llamó La Casa de la Colina Embrujada, es una de las, pues de las obras basada en una novela de Shirley Jackson, que más se han hecho como versiones de ella. Bueno, y aquí es una pregunta que si a ustedes les gusta el cine de terror, que bueno, obvio les gusta, si no, ¿qué hacen aquí? O les gusta el metal, ¿no? Es, ¿por qué ven cine de terror, no? O ¿por qué les gustan las cosas creepy, las cosas terroríficas? Y esto es algo que yo pregunté a mis participantes, ¿no? O sea, ¿por qué buscas esa violencia si en el mundo que vivimos ya hay, o sea, hay violencia de sobra, ¿no? ¿Por qué la buscas? Pues lo que a mí se me ocurría con lo que platicábamos y en la investigación y lo que he leído y también experiencia personal, es porque hay que desahogarse, ¿no? Es necesaria esta catarsis. Catarsis significa, perdón, no me ahogan, significa purificación o limpieza, así muy burdamente. Y esta purificación se alcanza mediante una como afinación o filtro de nuestras emociones más instintivas, pues que son la compasión y el miedo, y esto se logra a través del arte, ¿no? El horror que se vive en las películas de terror representa una catarsis para el espectador, pero es importante recordar que este es un error controlado, un error externo y que no representa ningún peligro patente, real, porque se vive como una idea, no es desde un lugar seguro como audiencia, es un error de situaciones creadas, pero que son reflejos de la realidad y te ayuda hasta cierto modo a superar este miedo, ¿no? Los antiguos griegos creían que por medio del asombro que se logra en la contemplación del teatro, se obtenía esta catarsis, esta purificación, ¿no? Y estábamos de una vez hablando una vez más sobre cruzar este límite. Tú estás cruzando el límite en un concierto cuando te desahogas y andas en el slam y todo, y cuando ves una película, porque no te están cortando las manos a ti, no te están asesinando a ti, pero lo estás viviendo con un pie en tu realidad y un pie en lo que en la manifestación artística, ¿no? Entonces estar en este umbral representa cruzar este límite, es cruzar este límite de manera segura, ¿no? Como un cierto tipo de ensayo. Y pues el cine pasó a llenar los vacíos del teatro, ¿no? Las dinámicas tecnológicas de apropiación contemporánea de contenidos culturales han modificado la distribución enormemente. Aquí se pueden sublimar oscuridades personales o internas. Pues las películas de terror siempre tienen estos elementos universales, ¿no? Que necesitan un personaje, o sea, cómo están formadas y que engloban muchas fobias, ¿no? Fantasmas, vampiros, posesiones, exorcismos. Y en los 90 hubo muchas películas de desastres naturales, ¿no? Que se venía el fin del mundo, digo, ya lo estamos viviendo en carne propia, que vamos a hablar de eso, ¿no? Pero también hubo después terrorismo, narco, trata de blancas. Hay un cierto tipo de terror regionalizado, pero las bases, estas bases que hacen que te enfrentes con la naturaleza, con el mundo en el que vives, ante tus limitaciones, sintiéndote vulnerable, es algo universal. Y lo que sucede con el cine es que también es cíclico, cada 10, 20 años, tipo como la moda, pero en diferente medida, ¿no? Durante la época expresionista estaba la República de Weimar, entonces había un cierto tipo de contexto y entorno cultural que determinaba la temática y la forma en que se hacía cine, ¿no? Tenemos estos monstruos de Hollywood que vimos que Frankenstein y Drácula, esas películas de los 20 era porque había una depresión en Estados Unidos. Y cuando resurgen estos monstruos, hay una amenaza roja, ¿no? La amenaza del comunismo. Estos periodos de crisis o tensión social siempre hacen en el espectador una catarsis, ¿no? Tenemos el slasher de los 80s, que ya era muy enfocado a asesinos seriales específicos que querían una víctima con ciertas características. Y el heavy metal se hace muy popular en este tiempo, porque había esta necesidad de escape. Y estas manifestaciones había que hacerlas patentes y había que exhibirlas. Es una necesidad que quizás se sienta como una necesidad animal, violenta, pero al fin y al cabo pues son expresiones artísticas, ¿no? Se sublima la violencia a modo de purga.
Los sonidos suben de nivel muchísimo. Una película y los sonidos que hay dentro de las canciones. Aquí, pues en las películas que antes eran mudas tenían diferentes elementos, ¿no? Se sobreactuaban un poco y tenían un poco ahí de diálogo, pero escrito. Por ejemplo, uno de mis participantes me compartió que había visto Nosferatu, la de Monó, la de 1922, 1000 veces, ¿no? Pero fue hasta que la vio con un pianista en vivo que dijo, wow, esto tiene otro nivel, otra emoción completamente que nunca había sentido. Y pues hay elementos que utilizan las bandas también, ¿no? Quita la banda Powerwolf, que está inspirado mucho en los hombres lobo, ¿no? También los lobos son un elemento que suena mucho en las películas, los aullidos, las tormentas, esta banda Tum, que se supone que usan huesos humanos para hacer sus ruidos, y este dueto de Noruega, Afgast, que ellas se denominaban brujas y que usaban un micrófono que supuestamente perteneció a Dead de Mayhem, todo esto tiene como estas cargas de shock que necesitan las bandas, ¿no? Ellas grababan todos sus discos en rituales y en bosques, las risas macabras, por supuesto, súper socorridas también en el thrash metal, ¿no? Por ahí van a echar la risa de vez en cuando. Y tengo aquí la banda mexicana de Semican, que utiliza elementos prehispánicos como el silbato de la muerte, que en sí ya es pues bastante intimidante como sonido. Y bueno, Possessed, que son fundadores del death metal, utilizan las campanas tubulares de esta maravillosa película, El Exorcista, para darle más emoción a su canción sobre el exorcista, que claro que a lo mejor sin ponerle atención a las letras y sin las campanas, pues es como cualquier canción de death metal. No me voy a meter en líos explicando el tritono porque no soy experta en música. Platiqué con algunos músicos y lo único que voy a decir es que el tritono es un intervalo musical compuesto de 3 tonos compuestos, adyacentes y 3 semitonos. En la música orquestal, el tritono se considera disonante porque no suena muy melódico, ¿no? Y lo que nos importa es su influencia, ¿no? O sea, durante la época medieval se empezó a prohibir, pero se prohibía porque era muy difícil de componer con tritono, ¿no? Suena muy disonante. Y en ese tiempo pues tenía que ser todo bello, ¿no? No podía ser algo que te enfrentara así, pues vamos otra vez, el orden es Dios, pues el desorden va a ser el diablo, ¿no? Entonces él empezó a llamar la nota del diablo, ¿no? El tono del diablo o diablo sin música. Eso nos trae a nuestro siguiente lista, el diablo. Esta preciosa es una máscara mexicana y pues, ¿qué queremos hacer con lo que no conocemos, no? Con el mal le queremos dar una cara, ¿no? Si se decía, ¿no? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero Nietzsche decía, no, fue el humano el que hizo a Dios a su imagen y semejanza, entonces, ¿qué estamos haciendo con el mal, no? Ya queremos ponerle una cara también, el diablo empieza a jugar un papel muy importante en todas estas estructuras que marcan el horror, que marcan la inspiración, como vamos a ver ahorita. Ya había canciones de los 50, ¿no? Inspiradas en situaciones donde estaba el diablo, ¿no? Y pues mira, no, Creator no fueron los primeros que dijeron, pues Satan is real, ¿no? Ya lo habían dicho de Louvin Brothers. Una parte muy interesante que a mí me gusta mucho platicar es sobre el diablo y su parte en la creatividad. Estas son como las leyendas más famosas, ¿no? Es Giuseppe Tartini, que soñó en 1713 que el diablo se sentó al pie de su cama y le tocó una canción que él trató de emular, pero que dijo que no le hizo justicia, no era tan bella. Aquí el diablo juega un papel un poco más juguetón, si quieren, o sea, porque ya está componiendo, ¿no? Ya está siendo parte del arte. Y Tartini trató de plasmar esto en una obra que se exalza, es una obra preciosa y muy complicada de tocar. 100 años después, Niccolo Paganini andaba desmayando gente en los teatros, ¿no? Y pues, ¿cómo tocaba así? ¿No? Obviamente la gente en ese tiempo dijo, wow, si toca así tiene que estar haciendo pacto con el diablo, ¿cómo puede ser que sea tan bueno, ¿no? Que sea tan virtuoso? Claro que a la gente se le olvidaba que Paganini era prodigio desde los 5 años y que seguramente ensayaba muchísimas horas, pero tampoco le ayudó que el aspecto que tenía, no era un hombre largo, pálido, de aspecto fantasmal, con dedos muy largos y pues siempre con un aspecto un poco lúgubre, ¿no? Y pues, bueno, esto más bien yo creo que era por el estilo de vida que tenía, que a mí me gusta decir siempre que Paganini era el primer rockstar, ¿no? Que vivía esa vida de estereotipo de rockstar. Ya que decimos rockstar, pues vamos con los Johnson, ¿no? Los Johnson pues son los más conocidos de este estilo de música de blues, ¿no? Del Delta
Delta Blues del Mississippi. Y de Tommy Johnson no puse foto, pero Robert Johnson es más conocido y la leyenda cuenta que fue en la noche una encrucijada donde se encontró con un hombre oscuro que puede haber sido el diablo, puede haber sido Papa Legba o un demonio simplemente, y que a cambio de algo le otorgó un talento increíble, porque Robert Johnson, de no saber tocar, se supone regresó tocando increíble. Ya sus canciones después empiezan a hablar del diablo, etcétera. Vivió súper intensamente, se murió muy joven, todo eso. Pero todo esto nos trae a la idea del pacto fáustico. Este pacto fáustico es un pacto que se hace con el diablo, ¿no? Es una seducción por medio de un intercambio, casi siempre es de tu alma, algo intangible que piensas que no te hará falta. Aquí está San Agustín con el diablo, pero la leyenda más famosa es esta de San Teófito, que hizo un pacto con el diablo, al final lo perdonó la Virgen, etcétera. Pero también sucede en una encrucijada. Y lo mismo pasa con el doctor Faustus, que en la novela de Christopher Marlowe, él habla de esto, ¿no? Que el doctor Faustus va a una encrucijada, al igual que San Teófito, al igual que Robert Johnson, y es en esta encrucijada se encuentra el límite, ahí es donde decides dar el sí, donde decides cruzar como tu zona de confort, donde vives hacia otra idea, ¿no? O sea, esta idea de pacto con el diablo es un folclore europeo muy, muy contado, ¿no? Judeocristiano, el diablo representa lo malo, pues lo oscuro, ¿no? Y pues siempre hay que sacrificar algo, ¿no? Inclusive pues piensen en la sirenita, ¿no? O sea, esto está en muchísimas historias, ¿no? Esta libertad absoluta busca sacrificar algo, y en la música lo que se sacrifican son los medios tonos, ¿no? En el tritono. Hay una leyenda también pues de Led Zeppelin, ¿no? Que también hacían sus misas negras y su pacto fáustico, que, bueno, es más bien como una leyenda. Vamos a lo interesante ahora. Bueno, esta foto la han visto ustedes hasta la muerte, ¿no? O sea, la han visto miles de veces. Es este álbum maravilloso del 13 de febrero de 1968, Black Sabbath, de Black Sabbath. Bueno, Black Sabbath, lo único que voy a decir es que esta foto no daría miedo si no estuviera con ese efecto, pero ahí la genialidad, ¿no? De esta representación visual, no es una foto icónica, y pues pusieron la barra muy alta, ¿no? Empezaron a marcar la pauta de cómo iba a ser el heavy metal de hoy en adelante, con ocultismo, ambiente tétrico, y esto pues hice una selección aquí de bandas. Por ejemplo, esta es una banda holandesa de Karak Angren, que si ustedes les preguntan, hey, ¿qué tipo de música tocan ustedes? Te van a decir, tocamos horror metal. Esta influencia también de cosas ambientales, pues del clima y todo eso se ve muy marcada en esta banda Terra Nostra de Suecia, esta banda Kaiser de Francia, que tiene aquí pues el diablo seduciéndolo, ¿no? Él era un artista y después dijo, pues voy a hacer música, pero ahí se ve pues un poquito como, un poco más tétrico que el diablo acá simpático que estaba con Tertini en su cama, pero al fin y al cabo la misma idea, ¿no? Y esta de Magia Vertenum también son holandeses, me parece, pero este lienzo está en Amberes y es grandísimo, y son unos ángeles que no dan miedo, pero ni poquito, ¿no? Sin embargo, la forma que se descontextualizan los símbolos en el metal tiene esta habilidad, ¿no? De llevarte la idea de algo puro y algo bueno, casi como Lucifer, a completamente la otra cara de la moneda, ¿no? Y esta banda inspirada, llamada Portal, inspirada por supuesto en el terror cósmico de Lovecraft, y también dicen ellos en Edgar Allan Poe. Una cosa que comparten el horror y el metal es que ambos han sido marginados en el sentido de su validez en fenómenos en el arte, ¿no? En sociedad, porque, eso no es arte, ¿no? El expresionismo no es arte, eso no es música, ¿cómo escuchas eso? No es música. Y esta inestabilidad está relacionada con la libertad seductora de ir contracorriente, ¿no? De abrir estas posibilidades, de mostrar otro camino, de mostrar que hay otra forma de ser, no la forma que te ha mostrado el mundo, ¿no? Las reglas de composición se borran, las imágenes de horror y de violencia están conectadas con las contradicciones que en su momento histórico aparecen, ¿no? Es algo inesperado que busca abrirse camino, ¿no? Explicarse, materializarse de manera performática, casi ritual, para ponerle una cara, como se hizo con el diablo. Todas estas imágenes surgen de una idea. Este es un álbum de la banda Drag by Sunlight, me olvidé decir. Y pues hay esta necesidad de comunicar lo desconocido, ¿no? Trascendiendo estas reglas, ¿no? De que encarcelan la libertad, ¿no? Y finalmente estas
estas reglas, estas imposiciones son las instituciones, es el gobierno, la escuela, tus papás, todo lo que te esté llamando a ti en ese momento que sientes que te está encarcelando en esta idea, en esta visión que tú tienes, ¿no? El metal y el horror rompen estos paradigmas, esta tradición, ¿no? Esta desviación del código funcional de las estructuras normativas se ve en la distorsión, ¿no? En la recomposición simbólica y en la reestructura de los símbolos que están descontextualizados. Por ejemplo, usan mucho lo de el shock del valor estético, ¿no? Y, por ejemplo, aquí está esta foto de Gorgorov, ¿no? Que está profanando los símbolos religiosos, que sin ningún decoro, ¿no? Y el hecho de que esta actitud surja desde la composición de su música y que se manifieste en los valores o máximas de algunas bandas, lo hace aún más patente. Este shock estético busca una relación emocional, una confrontación, ¿no? Es exhibir estas ideas y estas visiones que se tienen desde lo más dentro, ¿no? Y esto se ve en la literatura, en el cine, y finalmente lo estamos viendo aquí, ¿no? Y es relacionar estos símbolos que ya se conocen. Por ejemplo, esto lo hizo la banda polaca Batushka. Este es el primer Batushka, como pues se pelearon y ahorita cada quien tiene su propio Batushka, pero bueno, ese es tema para otra vez. Y lo que hicieron ellos fue, en su primer álbum, el de las Yaquetinas, es que reestructuraron la misa ortodoxa, ¿no? Y hacen este tipo de descontextualización, de mover los símbolos a otro entorno y le dan significado pues completamente diferente, ¿no? Es lo mismo que hace la banda checa Cult of Fire con los símbolos del hinduismo, ¿no? Yo la primera vez que escuché Cult of Fire fue como, empecé a escucharla con atención y empecé a escuchar como, y dije, oye, estos son mantras, ¿no? Y por supuesto lo que hacen ellos es poner estos mantras, pero en una atmósfera completamente diferente, adjudicándola al metal, y lo logran hacer, pues, desviando estos códigos, ¿no? Como un poco manteniéndolos en el mismo nivel, pero con una reacción emocional diferente, ¿no? Estos sentidos se manifiestan en la expresión y en la experiencia corporal, ¿no? ¿Y a qué me refiero con siniestro, no? Desde el principio que lo venía diciendo. Lo siniestro como la izquierda, y no digo izquierda políticamente, no me voy a meter en eso, como lo que no está derecho, ¿no? Como go the other way, vámonos al otro extremo, del otro lado, hay otra opción para ti, ¿no? Y lo veo que en los ejemplos en las bandas, ¿no? O en el metal, que es un show altamente performativo, con una aproximación emocional sumamente sugestiva, ¿no? Y que esto se logra a través de las diferentes técnicas de las bandas, ¿no? Desviación del código funcional de las estructuras normativas es muy, muy exitoso, ¿no? Aquí tengo yo algunos álbumes, ¿no? Pero también me gustaría agregar que la distorsión y la recomposición simbólica reestructura estos símbolos, porque los sitúa en un contexto y en una situación alterna. Aquí pues hice una curaduría de álbumes, por ejemplo este de The Side y este de Exmore, hablan de Evil Dead, ¿no? De la película, este disco de Slayer, ¿no? Decir Dios nos odia a todos ya es como, ¡pum!, cachetada, ¿no? Y todos representan situaciones de violencia y que están presentes en las películas de terror, ¿no? Desmembramientos, aquí a Mortician, acá a Dimmu Borgir, acá está Ozzy Osbourne como un hombre lobo, esta modelo aquí representando la Condesa Bathory, y otro cierto tipo de pesadillas que vemos aquí en todos estos, ¿no? Discos. Y pues esa es la idea, ¿no? Y me queda poquitito tiempo, alcanzo a dar la anécdota. Una anécdota que quería compartir, cuando yo todavía era actriz, todavía me dedicaba a cosas así, me tocó interpretar un fantasma en una película. Y precisamente surgió como esta idea de cruzar este límite de la vida y la muerte, de estos seres que están viajando de plano en plano, pero también porque fue durante esta filmación, que fue una filmación sumamente cansada e intensa, física y emocionalmente para mí, que me di cuenta cuánto tenía que ver el metal conmigo, ¿no? Yo sobreviví a esa filmación porque tenía mi iPod conmigo, porque entre cada escena estaba escuchando música, y coincidencia o no, la música se empezaba a relacionar con lo que yo sentía, no lo tenía en aleatorio, se empezó a hacer como, yo le digo la ouija del iPod, ¿no? Pero fue algo como sumamente sobrenatural en ese sentido. Y pues fue que me vino esta idea. Entonces, una vez más, gracias por la invitación. Y
pude realizar este como sueño que no tenía aterrizado de hablar sobre el horror y el metal en un mismo tema, ¿no? Y pues nada más reafirmar que pues es esta la idea, ¿no? De los seres humanos, enfrentarnos con estas limitaciones, estas vulnerabilidades y pues que la finalidad última, ¿no? Es cruzar este umbral, ¿no? Y este umbral pues es la muerte como la última frontera. Y pues ya eso es todo. Muchísimas gracias. Disfruté mucho hacer esto y pues espero sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Sol, por tu excelente presentación, que nos ha dado pues, muchísimas cosas en qué pensar, ¿no? Porque has hecho un recorrido realmente extenso desde ciencias o pseudociencias que se veían en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Como el hipnotismo o el espiritismo, hasta llegar a las disciplinas artísticas que de alguna manera han ido plasmando todas aquellas ideas, ¿no? Como la literatura gótica, el cine expresionista y, como no, todo lo que es el diseño gráfico y la puesta en escena de las bandas de metal, de las que has citado un montón de ejemplos. Y creo que eso va a dar pie a un debate muy interesante. Te voy a trasladar algunas de las preguntas que han ido apareciendo. Ante todo, decirte la cantidad de felicitaciones, de gracias, excelente ponencia, muchas felicidades que estoy viendo en nuestro Zoom. Bien, y para empezar, una pregunta que se había hecho al principio de María Bernal, decía algo así como: ¿toda esta búsqueda sobre lo desconocido en el siglo XIX tendría una relación con la industrialización debido a la mecanización de la vida? María, gracias por tu pregunta. Muy interesante y muy buen punto. Claro que sí, porque yo creo que todas las situaciones que te afectan a ti como ser humano, en sociedad, todas las situaciones políticas, entorno económico, todo eso te va a orillar a tomar ciertas acciones, ¿no? Y como dije en la presentación, este tipo de representaciones de horror eran la catarsis, ¿no? Entonces, qué buena observación lo tuya. Por supuesto que creo que la industrialización tuvo muchísimo que ver con este tipo de arte que se hacía, porque finalmente las expresiones artísticas y los fenómenos que la rodean son reflejos de la realidad. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, también decirte que ha habido muchos comentarios, reflexiones, algunos de nuestros seguidores espectadores pues hablaban de, bueno, cuando tú citabas a bandas como Powerwolf, Behemoth, ha citado también Semican, Mortician, Coven, es decir, iban añadiendo ideas o aplaudiendo algunos de tus comentarios. Y bueno, y esto ha sido constante a lo largo de tu presentación. Bien, te voy a trasladar otra pregunta. Esta viene de José Vicente. Dice: bueno, Sol, gracias por la presentación. Y la pregunta es: ¿crees que el clima tiene algo que ver en la composición, creación con el metal que se hace en cada región o parte del mundo? Hola, José Vicente, gracias por tu pregunta. Esta es una pregunta también súper interesante que yo he manejado en cuanto a escenas musicales, ¿no? Y sí, ¿no? Hay como un cierto tipo de inclinación, ¿no? Cuando son climas más fríos, pensemos en el metal nórdico, ¿no? O que hay más predisposición a hacer folk metal. Este es un estudio muy interesante que creo que debe cubrirse más a fondo, ¿no? ¿Qué tipo de metal es más prominente en ciertos países, ¿no? Lo que yo pude ver cuando hice mi tesis es que en México se está haciendo mucho metalcore, pero eso es porque estamos todos muy enojados por la situación, ¿no? Y hay países que no tienen esta situación tan agravante, no hay feminicidios, no hay cártel, no hay ese tipo como de peligros externos, entonces hay más chances de hacer otro tipo de música, como de rescatar tradiciones antiguas y hacer un tipo de folk metal. No digo que no se haga en otros países, porque obviamente sí se hace, ¿no? Sí hay un tipo de metal regionalizado, como lo expliqué con el terror, pero definitivamente sí, todo lo que te rodea te va a influir. Piensa en escritores, en filósofos, todo lo que llevaron en su vida, lo que les aconteció, lo que los inspiró. Cada parte de las cosas que te rodean va finalmente a tener de algún modo su salida en lo que tú haces, en lo que tú creas. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Sol, por la respuesta. Te voy a pasar ahora una pregunta que nos llega desde Facebook.
Esta procede de Metal Rocks y dice: ¿qué opinan sobre el tema de que actualmente con la digitalización de la música se ha ido perdiendo el arte de las portadas? Uy, eso es un tema de discusión grande. Sí, lo que pasa es que ahora ya la distribución pues del contenido cultural ha cambiado, ¿no? Inclusive ya hay bandas que ni siquiera están haciendo álbumes completos, están haciendo puro single. Y esos son un tipo de cosas que han estado cambiando gracias a la distribución. Y sí me parece que todas las bandas tendrían que seguir pues esta idea, ¿no? De tener arte. Claro que hay bandas que se prestan para tener un cierto tipo de arte, a otras que les gusta tener su cara en la portada, que no es el caso pues de muchas de estas bandas, pero en mi opinión se me haría muy triste, sería realmente una pena que se perdiera esto, porque es así como conocimos a muchos artistas, ¿no? Como ayer, Carlos, en tu presentación hiciste tantos ejemplos de portadas que hizo Giger, y así se distribuye el arte, ¿no? Si hay bien que hay muchas personas no tienen acceso al arte como tal, lo van a poder ver así. Entonces sí sería una verdadera pena de que esta tradición, digamos, se perdiera. Pues sí, efectivamente, estamos de acuerdo que el arte tiene que seguir prodigándose y claro, y el arte de las portadas de discos es esencial para entender cómo se configura el imaginario del heavy metal y por supuesto toda la iconografía que tiene que ver con el horror, pero también con otros temas, con el ocultismo, con la religión. Creo que es un lugar para plasmar todas esas ideas muy, muy necesario, ¿no? Y ojalá se continúan haciendo portadas de la manera que sea o de la manera tradicional o utilizando los medios digitales. Te quiero pasar ahora, bueno, sigue llegando preguntas, yo intento eh, canalizar muchas de ellas. Te quería hacer un comentario que nos llega uno de nuestros colaboradores, Néstor Ábalos, que es, bueno, se ha encargado de la imagen gráfica Grande Néstor, saludos. del Congreso, nos está siguiendo también, le mandamos un saludo. Y él, bueno, hacía una observación que te voy a leer desde Facebook. Él dice: el acto de desecrar para crear, las cuestiones religiosas espirituales siempre pueden ser analizadas dentro de su desarrollo estético, pero bastante se desvela en sus líricas y en sus entrevistas, dependiendo del canal, foro, página o revista, para ver realmente cuál es su camino dentro del tema que desarrollan, si es la búsqueda del rock performativo o bien una extensión de su devoción a una corriente espiritual. Muchas gracias, Néstor, por este comentario tan interesante también, que bueno, que nos deja pensando. No sé, ¿quieres añadir, Sí, Sol, algo a muchas esta? gracias, Néstor, por ese comentario elaborado y acertado. Y pues ciertamente pues, tú eres el maestro de esto, ¿no? Yo me acuerdo de tu conferencia, la que viene del seminario, cuando hablas de esto, ¿no? Cómo empiezas tú a ver estas imágenes religiosas y te empiezas a inspirar para hacer tu arte. Y pues mira, quedó eso en mi inconsciente y me inspiraste. Así que muchas gracias por eso y por tu comentario. Muy bien, gracias, Sol, gracias, Néstor, por seguirnos. A ver, más preguntas que van llegando. Esta de Ricardo Flores. Saludos, Sol. ¿Crees que el metal y el cine de terror son simbiontes al grado que cada uno se alimenta del otro? Esto lo abordo mucho más en mi artículo, pero o sea, había tantas cosas que no lo pude poner. Está muy interesante tu pregunta. Y mira, los directores de cine que entrevisté me dijeron que no, que el heavy metal o el metal en general se alimentó mucho de este cine de terror, pero en la opinión de muchos no funciona hacer soundtrack con canciones de metal, ¿no? Sino que funciona más esta música orquestal determinada para hacer eso. Entonces, esta simbiosis, en lo que pude encontrar es que uno de mis participantes, que es el cineasta Lex Ortega, que me permitió usar su nombre, él me dice: yo no encuentro tanta similitud entre el cine de horror y el metal como tal, ¿no? No creo que ya haya, o sea, sí hay similitudes, pero no creo que se alimenten uno de otro. Sin embargo, lo que veo que es lo más parecido son sus fanáticos, la gente que los sigue. Los metaleros y los horror fans son igual de intensos, igual de apasionados, igual de entregados. Y es aquí donde yo veo una relación más fuerte, más marcada. Y es que es en esas personas que encuentran estos reflejos de su realidad, de esta forma de sublimar su catarsis, es en este tipo
pues de arte, de manifestaciones, y la similitud y la simbiosis más grande podría estar dentro de sus propios fanáticos. Gracias. Muy bien, gracias por la respuesta, Sol. A ver, otra pregunta, esta de Jonathan González. Bien, son varias preguntas dentro de su mensaje. Primero preguntaba por qué parámetros utilizas para definir horror. Los temas expuestos por Kara Agren, creo que se refiere a este autor, y también preguntaba cuál es tu opinión sobre el cambio de los miedos según cada época. Pues el cambio de los miedos según cada época va a cambiar como nuestra idea de la felicidad, ¿no? Todo va a tener que ver con el contexto. Antes, no sé, la felicidad tenía mucho que ver con las expectativas que tenía tu familia de ti, ¿no? Tu educación, tu educación religiosa, tu educación en casa, ¿no? Antes estar feliz, no para todos, pero para algunas personas, o la idea de la realización era tener una casa, un perro, una esposa, un esposo, ¿no? Y después va a cambiar, ¿no? Va a cambiar a tener una carrera, a tener otro tipo de éxito, ¿no? Entonces esto también va cambiando, ¿no? Esto también lo platicaba yo con los cineastas, ¿no? Dicen, no, o sea, cada vez es más difícil crear una película de terror, ¿no? Porque por lo que vivimos ya es tan grande que nos desensibiliza. Y simplemente la idea de terror va cambiando según tu perspectiva del mundo, lo que se vaya viviendo en el mundo, y por supuesto la sensibilidad. Hay gente más sensible, menos sensible, pero esa es la riqueza, ¿no? De los diferentes tipos pues de películas que se hacen, que cada uno aluden a diferentes miedos, ¿no? O sea, yo recuerdo de mi infancia, y le mando un saludo a mi hermano le aterrorizaban los desastres naturales, o sea, no había nada peor para él, pero podía ver a Chucky, que por ejemplo, para un niño chiquito es algo terrorífico. A mi hermano no, a mi hermano le dan miedo los volcanes, los terremotos, y así, ¿no? Va a haber diferentes tipos de miedos que te llamen a ti según lo que tú traes dentro de ti, lo que estás pensando, lo que te llama. Y pues los parámetros de horror, creo que me quedaría aquí hablando contigo, Jonathan, 8 años. Voy a tratar de contestarte, pero sí, pues Kara Agren lo leí yo en algunas entrevistas, y ellos pues les gusta mantener esta idea, ¿no? Lo puedes ver tú también en sus videos, y usan elementos como los cuervos, pues que también son pues muy alusivos a Allan Poe. Muy bien, gracias por la respuesta. Bueno, vamos a ir concluyendo porque se nos va acabando el tiempo y bueno, continuas felicitaciones, muy buen enfoque, en fin, luego podrás leer tú misma todos los Sí, comentarios ahorita me los extensos voy a echar. ves que van llegando. Bueno, aquí recomendaciones, Ángel Zeni recomienda una banda de black metal con tintes de avant-garde y punk llamada Gruzja. Otro habla de Rob Zombie, en fin, Uy, hay un sí, Rob montón Zombie de... sí encara esto, ¿no? De que también es director de terror, ¿no? Él sí está viviendo el sueño, Rob Zombie. Sí, exacto, está en los dos mundos, ¿no? Que ha experimentado como director de terror, de adaptaciones y de películas propias, eh, muy interesantes, y además está en los escenarios, está componiendo música, es decir, él es una persona que sí que trasciende esos dos mundos y además que tiene un enorme magnetismo, ¿no? Como citabas, para seducir a su audiencia. Bien, te voy a hacer esta última pregunta. Esta viene desde Facebook, de Patsy Ramírez. Dice: Sol, tengo una pregunta. ¿Consideras que la metáfora o arquetipo de Frankenstein es común en la industria musical? No necesariamente en el metal. Me refiero a la inclinación a la idea de que los monstruos son generados por una especie de estado político. Wow, eso está súper interesante, Patsy. Gracias, saludos. Bueno, gracias por tu pregunta. Eso, wow, creo que tienes una tesis ahí, ¿eh? Es muy interesante porque sí, podríamos hablar de diferentes tipos de monstruos, desde regímenes totalitarios, políticos, asesinos, desórdenes mentales. Entonces, yo creo que esta influencia de Frankenstein también es algo que se usa muy light, ¿no? Para expresar mezclas, ¿no? Para expresar composiciones de un pedacito de esto, un pedacito de otro. Entonces creo que lo podrías usar en diferentes entornos, como tú dices, no solo en el metal, también lo podrías usar en el enfoque que tú le estás dando ciertamente, y pues ahí está la riqueza de la interpretación, ¿no? Está padrísima tu idea, te felicito por la innovación, ¿no? Gracias. Bueno, pues con esta última respuesta, Sol, vamos a
lamentablemente tener que cerrar esta primera presentación que ha dado para muchísimos comentarios, muchísimas ideas y, en fin, seguro que iremos alimentándolas y retroalimentándolas a lo largo de estos días. Muchas gracias, Sol, por tu excelente Gracias a ustedes. presentación. Gracias a todos los seguidores y, bueno, paso ya a la siguiente, doy paso a la siguiente presentación, a que Rita nos presente a la siguiente ponente y su tema. Muchas gracias.